La norma es clara. Lo que es un encubrimiento escandaloso. Para hablar a detalle, estamos en la comunicación ya con Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, experto en temas parlamentarios, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Señor Rospigliosi, cuánto gusto. Buenas noches. Doctor Rospigliosi, ¿de acuerdo usted con esa decisión de la Comisión de Ética respecto al tema de nepotismo, decir que no procede la denuncia contra Alejandro Soto? No, es una escandalosa decisión de encubrimiento de un acto de nepotismo. Miren, el reglamento del Congreso de la República es claro al prohibir que se contrate a familiares de segundo grado de afinidad. Pero no solamente eso. Tenemos la ley 31.299, repito, 31.299, publicada en el Diario El Peruano el 21 de julio del año 2021. Esta ley establece claramente que no importa si tiene una relación sentimental, si son enamorados, novios, convivientes o esposos, no interesa. Acá el tema concreto es, la madre de uno de los hijos es pariente por segundo grado de afinidad y está prohibida su contratación, porque es nepotismo. La norma es clara. Lo que es un encubrimiento escandaloso. Mire, yo espero que el presidente de la Comisión de Ética, señor Diego Bazán, que es una persona joven, proactiva, ¿cómo quiere pasar a la historia? ¿Como un encubridor o como un fiscalizador? Y hay que ver cuál fue la versión inicial de la propuesta de la Secretaría Técnica y la votación de cada uno de los integrantes. Yo espero que haya una reconsideración, pero yo no pierdo la esperanza de que en paralelo la fiscal de la Nación tiene que hacer las denuncias constitucionales correspondientes que irán a su Comisión de Acusaciones Constitucionales. Mire, yo les invito a recordar que el caso de los niños igualmente fue archivado en la Comisión de Ética, llegó el informe al Pleno y el Pleno lo archivó. Pero en paralelo la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional y está en trámite en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Así que la impunidad no es permanente. Y otro caso que nos parecía lógico de que pueda ser castigado en la Comisión de Ética fue el hecho donde él recortaba el sueldo de sus trabajadores o les ponía como tarea el utilizar las redes sociales para defenderlo y para atacar a sus adversarios. Y han habido diferentes medios de investigación donde han demostrado los chats y la coordinación que tienen que hacer, incluso los nombres de los congresistas de su región Cusco que deben ser atacados. Estaba clarísimo, es un hecho en flagrancia. Y no se le contrata para hacer troles, se le contrata para ser asesores del Parlamento. Eso es malversación de fondos. Usted dígame qué otro delito podría ser, además. Podría haber un delito de concusión también. Por eso es que la Procuraduría General del Estado, el señor Daniel Soria, ¿dónde está? ¿Dónde está la fiscal de la Nación? Que están también con su silencio siendo cómplices de estos presuntos delitos. Pero dentro de todo este proceso, ¿qué viene ahora en el Parlamento? ¿Qué tendría que ocurrir en el Parlamento? ¿Hay manera de retomar el debate respecto a la última decisión tomada en la Comisión de Ética, doctor Rospigliosi? Sí, espero que se presente un recurso de reconsideración para que los parlamentarios puedan reflexionar sobre su encubrimiento. Pero en paralelo, como decía, el Procurador General del Estado debe denunciar estos hechos, la fiscal de la Nación abrir una investigación preliminar y en 30 días presentar una denuncia constitucional al Congreso de la República. Mire, hay varias vías paralelas para investigar y sancionar estos hechos. La Comisión de Ética solo suspendía por 120 días, nada más. Pero la de su Comisión de Acusaciones Constitucionales sí podría incluso suspender el ejercicio del cargo y llamar al accesitario para que llene este vacío. Ahora, también, ¿qué nos demuestra? El señor Soto está desesperado y está comprando votos con paseos al extranjero, con contratar personal que indique el congresista. Esto es inaceptable y hay que desenmascararlo. Es la única manera que tiene para evitar que se junten firmas para su moción de censura. Y ahora está más preocupado aún porque nos vamos a una elección de la primera vicepresidencia del Congreso de la República para llenar el vacío que ha llegado el fallecimiento del ex vicepresidente Nano Guerra García. Entonces, hay muchos parlamentarios que ya están diciendo, ¿por qué solo vamos a elegir al primer vicepresidente? Podríamos también censurar al señor Soto y elegir a la vez
a un presidente del Congreso. Entonces, ante esa desesperación, el señor Soto está que compra votos con contrataciones, con paseos al extranjero y qué más otras prebendas, y para evitar que se junten voluntades y censurarlo del cargo. Y la semana pasada se conoció un caso de reglaje dentro del Congreso de la República, porque parece que trabajadores del área de prensa y comunicación del Congreso tienen también todo un cuadro de registros donde se conoce las preguntas en las investigaciones que van a abordar los colegas periodistas hacia otros parlamentarios. O sea, prácticamente un reglaje, eso es una investigación del medio del foco. Sí, eso es muy grave, porque el peor enemigo del señor Soto, que le da terror de dar declaraciones a los medios de comunicación, porque ya no sabe cómo justificar sus múltiples denuncias, es este tipo de cosas. Yo creo que una prensa libre, una prensa vigilante, es la mejor garantía de la defensa de la democracia. Y ahora, ¿cuál es su opinión respecto a la decisión que la misma Comisión de Ética tomó respecto a la ley Soto, doctor Repigliosi? En esta norma que también él intentó negar de mil formas un beneficio, como el tema de la prescripción de investigaciones en su contra. Pese a evidencias, ya que ha demostrado que se ahorró el pago de una reparación civil si hubiese sentenciado por ese delito. Mire, lo que está pasando es muy grave. Por eso necesitamos una prensa vigilante y además que funcionen las instituciones en una democracia. Exitosa. Podrán archivarlo en la Comisión de Ética, pero no podrán archivar una investigación preliminar del Ministerio Público o una denuncia de la Procuraduría General del Estado. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales yo tengo la esperanza que se hará justicia. Muy bien, señor Respigliosi. Y finalmente, esto ya se conocía desde el inicio, ¿no? Recordemos cuando estudiamos la conformación de la Comisión de Ética, por mayoría el bloque denominado democrático o el bloque aliado al señor Alejandro Soto iba a tener los votos. Y Diego Bazán, un poco respondiendo a lo que usted le pide al congresista que es joven, presidente de la Comisión de Ética, tiene solo un voto. De él no depende lo que puedan votar sus demás colegas. ¿O qué podría hacer él? Pero partamos de que el informe de la Secretaría Técnica, la Comisión de Ética, debería venir sólidamente sustentado, declarando proponiendo una sanción de 120 días. Así debería ser. Y quien supervisa la Secretaría Técnica es el presidente de la Comisión. Aquí tampoco se trata de decir, no, o sea, si él propone una suspensión de 120 días y no le dan la razón en la votación, lo podríamos comprender. Correcto. Pero hay que investigar qué proponía el informe de la Secretaría Técnica. Si proponía el archivo, es un encubrimiento puro y duro. Ahora, doctor Respigliosi, ¿y cuál es su opinión respecto a este viaje que fue autorizado por el Consejo Directivo del Parlamento, que no es lo mismo que la mesa directiva? Por el Consejo Directivo del Parlamento a los congresistas que se fueron para Rusia. Y esto a pesar de que estaban ya en ese proceso de la semana de representación. Renunciaron, dejaron la semana de representación para que hagan viajes fuera de funciones parlamentarias y siendo un viaje no oficial. Para mí es un delito de abandono del cargo, porque la última semana del mes que dedican los parlamentarios a cumplir su función constitucional de representación, no funciona el Pleno porque ellos tienen que ir Exitosa. a sus distritos electorales a escuchar los problemas de los ciudadanos. Pero en lugar de ir a ensuciarse los zapatos, se han ido de paseo a Rusia. Y eso es abandono del cargo en la función de representación. Primer tema. Segundo tema, se han ido y están cobrando su remuneración del mes completo, cuando no corresponde. En tercer lugar, se han ido con el pasaporte diplomático, como congresistas de la República. En cuarto lugar, Rusia los invita, no por la persona natural, sino por el cargo, por la investidura de congresistas. Y esto es una violación a la política general de gobierno de relaciones exteriores. El Perú, en los foros internacionales como la ONU, la OEA y muchos más, ha declarado su solidaridad con el pueblo de Ucrania y su crítica y protesta a la invasión rusa, al asesinato de niños, niñas, adolescentes, mujeres, al bombardeo de escuelas públicas, privadas, de hospitales, clínicas. Y estos sinvergüenzas se van de paseo a Rusia, no pueden medir lo que están haciendo con ese viaje, es darle un respaldo directo o indirecto a la invasión rusa. En medio de la guerra de Rusia contra Ucrania, en medio del bombardeo de hospitales y clínicas, ¿qué hacen estos sinvergüenzas que anteponen sus derechos, su deseo de pasear, al de tener la seriedad
y la mesura, la prudencia que implica la investidura del cargo. Bien. Esto debe ser investigado y sancionado. Esto no puede Esperemos pasar que por la agua Comisión tibia. de Ética pueda reaccionar, señor Rospigliosi, como siempre agradecidos por su sinceridad. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, experto en temas parlamentarios, conversando con nosotros.